Bienvenidos de nuevo a su canal de chismes turcos preferido. Estoy que no quepo de la emoción por tenerlos de nuevo aquí, listos para un nuevo vídeo lleno de drama, intriga y sobre todo, mucho chisme. Agarren sus palomitas porque lo que les traigo hoy es para sentarse y disfrutar cada segundo. Como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a desmenuzar un tema que ha estado rondando por las redes sociales, los foros y por supuesto en mi cabeza. Sí, mis queridos chismosos, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero antes de que empiecen a gritar de emoción pensando en un posible reencuentro romántico, déjenme decirles que no es exactamente de eso de lo que vamos a hablar. Prepárense porque la cosa se puso tensa, muy tensa, y no por motivos precisamente amorosos. Lo sé, yo también soy de esas que aún guardan una pequeña, o quizás no tan pequeña, esperanza de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. ¿Quién puede olvidar la magia que crearon en Senkalkab? Esa química que traspasaba la pantalla, esas miradas que lo decían todo. Un verdadero cuento de hadas moderno. Pero la vida real no siempre es un cuento de hadas. Y la información que tengo hoy es bomba. Así que abróchense los cinturones porque esto va a ser un viaje lleno de curvas y sorpresas. Pero antes de lanzarme de cabeza a este mar de chismes, quiero recordarles lo de siempre porque ustedes saben que su apoyo es mi combustible. Si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ni un solo chisme jugoso. Aquí les traigo las noticias más frescas, las exclusivas más impactantes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Y no se olviden de activar la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo y serán los primeros en enterarse de todo. Y por supuesto, si les gusta el vídeo, déjenme un like enorme. Sus likes son como besitos virtuales que me dan energía para seguir investigando y trayéndoles lo mejor de lo mejor. Y no se olviden de comentar. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus chismes favoritos. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Ahora sí, mis queridos chismosos, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande Erçel es sin duda una de las actrices turcas más brillantes y exitosas del momento. Su talento es innegable, su belleza es cautivadora y su carisma es simplemente arrollador. No es de extrañar que sea admirada por millones de personas en todo el mundo. Y por supuesto su relación con Kerem Bürsin, aunque ya terminada, sigue siendo un tema recurrente, casi obsesivo, entre sus fans. Y entiendo por qué. Durante meses hemos sido bombardeados con rumores, especulaciones y hasta noticias falsas sobre un posible reencuentro entre ellos. La prensa turca ha estado al rojo vivo. Algunos medios afirmaban haberlos visto juntos en restaurantes escondidos, otros inventaban declaraciones de amigos cercanos que supuestamente confirmaban la reconciliación. Era una locura. La verdad es que la prensa turca parece decidida a mantener viva la llama de la esperanza de los Anker a toda costa. Y a veces pienso que disfrutan alimentando nuestras ilusiones. Pero la cruda realidad es que Hande y Kerem han seguido caminos separados. Ambos se han enfocado en sus carreras profesionales y en sus proyectos personales. Hande ha estado trabajando arduamente en nuevos proyectos, consolidando su posición como una de las actrices más cotizadas y solicitadas de Turquía. La hemos visto en campañas publicitarias de marcas prestigiosas, en portadas de revistas de moda, y por supuesto protagonizando series de televisión que han arrasado en ratings, conquistando al público con cada personaje. Y Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado. Ha explorado nuevos horizontes profesionales, incluso aventurándose en proyectos internacionales. Lo hemos visto en producciones de Hollywood. Sí, mis chismosos, Kerem Bürsin está conquistando Hollywood. Está abriendo puertas, demostrando su talento a nivel global y dejando en alto el nombre de Turquía. Un verdadero orgullo. Pero entonces, si todo está aparentemente en calma, si Hande y Kerem están siguiendo sus propios caminos, ¿de dónde viene todo este revuelo? ¿Por qué les digo que Hande explota sobre Kerem? Bueno, aquí es donde la trama se complica y el chisme se pone bueno. Hace algunos días comenzó a circular por redes sociales un rumor bastante persistente, un murmullo que cada vez se hacía más fuerte. Al parecer, una revista turca de renombre, una de esas que no se andan con rodeos, estaba preparando un artículo. Un artículo bomba sobre Hande y Kerem. Hasta ahí, nada nuevo, ¿verdad?
Ya estamos acostumbrados a que los medios especulen sobre su relación, a que inventen historias y a que jueguen con nuestros sentimientos. Pero esta vez era diferente. Lo que realmente llamó la atención, lo que hizo que mi radar de chismes se activara al máximo, es el contenido de este artículo. Según fuentes cercanas a la revista, y ustedes saben que yo tengo mis contactos por todas partes, el reportaje iba a revelar detalles íntimos y privados de la relación entre Ande y Kerem. Detalles que nunca antes habían salido a la luz. Incluiría discusiones acaloradas, desacuerdos irreconciliables y, lo más jugoso de todo, las razones reales, las verdaderas, detrás de su ruptura. Imagínense el escándalo. Un verdadero terremoto mediático. La prensa turca, como ya sabemos, no se caracteriza por su sutileza a la hora de hablar de la vida privada de los famosos. Y un artículo de este tipo, revelando secretos íntimos, exponiendo detalles personales, sin duda generaría un tsunami de noticias, comentarios y especulaciones. La prensa amarillista estaría en su salsa. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el estallido de Ande? ¿Por qué digo que Ande se puso como una fiera? Pues bien, resulta que Hande Erçel se enteró de la existencia de este artículo. Y obviamente no le hizo ninguna gracia. Para nada. Según mis fuentes, que por cierto son muy fiables, Ande se puso furiosa al saber que una revista estaba intentando lucrarse a costa de su vida privada y de la de Kerem. Sintió que se estaba violando su intimidad, que se estaban traspasando los límites de lo aceptable y que se estaba reviviendo un pasado que ella ya había dejado atrás, un pasado que le traía recuerdos dolorosos. ¿Y cómo reaccionó Ande? Pues al parecer decidió tomar cartas en el asunto y actuar de forma contundente. Nada de quedarse callada y dejar que la pisen. Según me han contado, y aquí viene la parte jugosa del chisme, Hande Erçel se puso en contacto directamente con la revista y con el periodista responsable del artículo. Sí, mis chismosos, Hande fue directamente a la fuente. Y aquí es donde viene la parte explosiva del asunto. No se sabe con exactitud qué le dijo Hande al periodista. No tenemos una transcripción de la conversación, aunque me encantaría tenerla. Pero según mis fuentes fue una conversación muy tensa. De esas que hacen temblar las paredes. Hande al parecer no se anduvo con rodeos. Fue directa al grano. Le dejó claro al periodista que no iba a permitir que se publicara ese artículo. De ninguna manera. Le habría expresado su indignación y su frustración por la forma en que los medios estaban explotando su vida privada y la de Kerem. Le habría recordado que ambos son personas con sentimientos, que merecen respeto y que tienen derecho a la privacidad. Pero lo más importante, según mis fuentes, es que Hande Erçel amenazó con tomar acciones legales contra la revista si el artículo veía la luz. Sí, mis chismosos, Hande sacó la artillería pesada. Les habría advertido que no dudaría en demandarlos por violación de la privacidad, difamación y daño a su imagen. Una verdadera declaración de guerra. Imagínense la escena. Hande Erçel, furiosa y decidida, enfrentándose a una poderosa revista para proteger su intimidad y la de Kerem. Una verdadera leona defendiendo a su manada. Me encanta esta faceta de Hande. Es una mujer fuerte, valiente y que no se deja intimidar por nadie. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Pues hasta el momento el artículo no se ha publicado. Al menos no todavía. No sabemos si la revista finalmente cedió ante la presión de Hande, si se asustaron ante la amenaza de una demanda, o si simplemente decidieron posponer la publicación para evitar una confrontación legal. Lo que sí sabemos es que Hande Erçel demostró una vez más su fuerza, su determinación y su valentía. Lección aprendida. Ahora bien, ¿qué opina Kerem Bürsin de todo esto? Pues la verdad es que no hay información oficial al respecto. Kerem, como es costumbre, ha mantenido silencio sobre el tema. No ha hecho ninguna declaración pública, no ha emitido ningún comunicado y no ha comentado nada en sus redes sociales. ¿El silencio absoluto? Algunos dicen que Kerem está agradecido con Hande por defender su privacidad, que valora su gesto y que aprecia su lealtad. Otros especulan que Kerem prefiere mantenerse al margen para no alimentar más el fuego mediático, que no quiere revivir el pasado y que prefiere seguir adelante con su vida. La verdad es que solo él sabe lo que realmente piensa. Habrá que esperar a que decida romper el silencio. Pero independientemente de la opinión de Kerem,
lo que está claro es que Andercel ha dado un paso al frente para proteger su intimidad y la de su expareja. Ha demostrado que no está dispuesta a permitir que los medios se aprovechen de su vida privada para generar noticias y escándalos. Y eso es algo que debemos aplaudir. En un mundo donde la privacidad de los famosos es constantemente invadida y explotada, donde cada detalle de su vida es analizado, criticado y expuesto al público, es refrescante ver a una figura pública como Andercel defendiendo sus derechos y plantándole cara a la prensa. Un ejemplo a seguir. ¿Pero qué significa todo esto para el futuro de la relación entre Ande y Kerem? Pues la verdad es que es imposible saberlo. Como ya dije antes, ambos han seguido caminos separados y están enfocados en sus carreras profesionales. No sabemos si el destino los volverá a unir, si volverán a coincidir en algún proyecto o si simplemente seguirán siendo amigos a la distancia. El tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos decir es que este incidente demuestra que, a pesar de todo, existe un respeto y un cariño mutuo entre ellos. Ande, al defender la privacidad de Kerem, demuestra que todavía le importa lo que le pase a su expareja. Y eso es un gesto muy noble. Y esto, mis queridos chismosos, es algo que no podemos ignorar. Quizás nunca volvamos a ver a Ande y Kerem juntos como pareja, pero lo que está claro es que su historia dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Una historia de amor que nos hizo soñar a todos. Y hablando de fans, quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Ande hizo lo correcto al enfrentarse a la revista? ¿Piensan que Kerem debería haber dicho algo al respecto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Sus comentarios son el alma de este canal. En resumen, en este vídeo hemos explorado los rumores de un artículo explosivo sobre la relación pasada entre Andercel y Kerem Bürsin, la reacción contundente de Ande al enterarse de la posible publicación, y las implicaciones que esto podría tener para ambos actores. Hemos visto cómo Ande, una vez más, se muestra como una figura fuerte y decidida, protegiendo su privacidad y la de aquellos que le importan. Una verdadera guerrera. Así que ahí lo tienen, mis chismosos favoritos. Un chisme jugosísimo que nos demuestra que la vida de los famosos no siempre es color de rosa y que, a veces, tienen que enfrentarse a situaciones muy difíciles para proteger su intimidad y su dignidad. Y que no todo es lo que parece. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles este chisme. Recuerden que aquí en el canal siempre les traigo las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Así que no se pierdan ningún vídeo. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Qué les pareció la reacción de Ande? ¿Creen que Kerem debería haber dicho algo? Quiero saber lo que piensan. Su opinión es muy importante para mí. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Gracias por estar ahí y hasta la próxima, chismosos. Los quiero. ¡Mua! Y recuerden, la vida es un chisme, así que disfrútenla.